y gracias por la paciencia. Bueno, mi nombre es Alberto Pérez. Os rogaría que me confirmaseis por chat que todo es correcto. Lo ponemos en modo presentación, efectivamente. Gracias, Víctor. Y bueno, cualquiera que tenga preguntas, las lance abiertamente. Para los que ya me conocéis, bueno, soy bastante colaborativo a pesar de ser una Webex. Intento que la gente participéis, intentad poner preguntas por ahí. Hoy vamos a lanzar un webinar que es colaborativo. Por un lado vamos a representar desde Big Tech, desde Exclusive Networks, vamos a representar Nutanix. Y por otro lado, dado que este webinar propone una sinergia entre dos productos muy interesantes, que son Nutanix y Parallels, del otro lado tendremos a mi amigo Víctor Oribe, que es el responsable, el director comercial de ADM Tools, que es el distribuidor de Parallels en España. Entonces, llevamos ya tiempo hablando, intentando hacer cosas juntos, y hoy vamos a plasmar esta colaboración, pues bueno, con un webinar que creo que es interesante. Habla bueno, de alguna manera habla del antisistema, de por qué seguir con una arquitectura tradicional y una propuesta tradicional de presentación de aplicaciones o de VDI, cuando resulta que hay nuevos players bastante más ambiciosos que proponen una propuesta de valor, yo creo que conjunta, muy buena. Yo tengo un pasado vendiendo temas de presentación de aplicaciones, Citrix y demás, y he de reconocer que hace años soñaba con esto, con un proyecto de presentación de aplicaciones y o VDI, y digo yo, y ahora se explicará Víctor por qué, sobre una caja que no hay nada que hacer, que casi se instala sola. En el proyecto de Citrix Inavox, famoso que algunos conoceréis, pues por fin es viable, y hoy vamos a intentar explicar el cómo, por qué y de qué manera con esta colaboración que ha hecho Nutanix con Parallels desde hace algún tiempo. Arrancamos con la parte de Nutanix. Por favor, preguntas en chat y luego dejaremos un ruegos y preguntas al final también por hacer un poco de debate abierto. Os dejo mi correo, Bigtech_es en Twitter, Bigtech España en LinkedIn, etcétera, etcétera. Ya sabéis que somos muy sociales y vamos a empezar con la parte de Nutanix. Por un lado, bueno, intentamos ir al grano. Lo que voy a intentar haceros ver es por qué seguir pensando en arquitectura tradicional en un data center no es inteligente, pero sobre todo no es inteligente cuando el proyecto tiene que ver con esta componente específica de la presentación de aplicaciones y del proyecto VDI. Los proyectos VDI, hasta la fecha, han tenido el mismo lastre que el mundo de la virtualización, y es una arquitectura obsoleta que fue elegida por VMware al lanzar vSphere, un poco porque no había otra cosa. Tecnológicamente hablando, estábamos obligados a asumir esto. Queríamos dar un salto desde servidores físicos individualizados, bare metal, como mucho a veces con un hipervisor encima cuando fueron las primeras versiones de VMware, pero no como componente global o como idea global de un data center gestionado con un solo GUI, y mucho menos con esta idea de data center súper resiliente que tenemos ahora, en donde hay vMotion, Storage vMotion, HA, Fault Tolerance, etcétera, etcétera. En ese salto, que fue, yo os digo, creo que han hecho ahora 15 años, VMware sigue el patrón de guardar máquinas virtuales que no dejan de ser conjuntos de archivos en un storage, y intenta dar el salto a tener múltiples hosts que se den esa redundancia entre sí. Y entonces, como principal escollo a superar y principal requisito a tener, es que, pues bueno, me hace falta un storage común para que si un nodo cae, todas las máquinas virtuales que tienen en ejecución estén almacenadas en algún sitio que no se pierda y que otro nodo pueda cogerlas y arrancarlas. Ese es el principal requisito de un entorno vSphere, y después de toda la suite de virtualización que pretendan hablar de data center gestionado desde un solo GUI. Para hacer esto hay un par de maneras, no hay muchas más, pero en aquel momento, debido a la latencia de las redes,
cualquier switch tenía de 20 a 30 milisegundos de latencia, era muy difícil pensar en algo que no fuese eso que estáis viendo dibujado ahí. Como Today, y esto de Today a día de hoy ya es injusto porque ya hay otras alternativas, como Today tendríamos un almacenamiento, posiblemente SAN, aunque también después evolucionó al mundo NAS, con una red de interconexión. Si es SAN es una red Fiber Channel, una Fabric Fiber Channel. Si es una NAS será una suite, serán unos switches de Ethernet, posiblemente un poco una latencia más reducida para poder hacer IP storage, pero en cualquiera de los casos teníamos este dibujo. Esto estaba bien, funcionaba, sigue funcionando, pero me ha dado muchos dolores de cabeza por su complejidad. Cuando yo iba a un curso de VMware, pues resulta que lo de menos era la virtualización, que eran 2 o 3 temas. El problema era todo lo que tenía que saber de arquitectura. Por debajo tengo que saber de cabinas, tengo que saber de lunes, de masking, de data masking, de interconectividad, de una interconectividad que no siempre es trivial, de buffers, de controladoras, de storage, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo para tener esa componente de resiliencia en mi data center. Esto, por supuesto, a la hora de crecer era un dolor de muelas, porque yo puedo crecer enteras metiendo más bandejas de discos, pero es más complicado cuando quiero crecer en storage, en rendimiento, porque los IOPS me los dan las controladoras. Si mi controladora se queda pequeña, no me da más rendimiento, más lecturas y escrituras por segundo, pues tengo que ampliar el buffer, si se puede, y si resulta pagable, y después comprar otra cabina, y otra cabina, y otra cabina. Ahora podré comprar una cabina Pure Flash, pero resulta que las Pure Flash también tienen la limitación del cuello de la controladora, y esto gestionarlo pues es caro, es tedioso, me ocupa muchas rack units y por tanto me toca un consumo eléctrico alto, y esto pues no era la manera idónea de crecer, pero no había otra, era lo que teníamos porque no había otra. ¿Qué es lo que obteníamos? Pues bueno, por un lado ofertas complejas de leer, porque tenían muchas líneas, era complejo de desplegar, es complejo porque tengo que dar de alta las cabinas, esas cabinas darlas de altas en el hipervisor, hacer un reparto lógico, estudiar cuándo es el tamaño óptimo del alumno o del SARE para que no el rendimiento de máquinas no se vea influenciado, etcétera, etcétera, etcétera. Después, a la hora de gestionar, son múltiples productos con múltiples GUIs, y a la hora de crecer es un dolor de muelas por esto que os comentaba, porque cada cabina es separada y entonces voy complicando mi plataforma exponencialmente. Por supuesto, a la hora de hacer soporte son vendors distintos, teléfonos distintos, y uno se echa la patata a otro, que es algo que hemos sufrido todos en alguna ocasión. ¿Qué pretende hacer la hiperconvergencia? Y por ello Nutanix, que fue un poco el líder de este mercado. Pues consolidar todo esto en una máquina. Volver 15 años atrás y decir, no voy a coger esta estructura que era heredada de un clúster de base de datos, sino que voy a inventar algo desde nuevo. Voy a intentar inventar algo desde nuevo que sobre todo no tenga problemas de rendimiento, porque todos los nodos de Nutanix trabajan en paralelo sin influenciarse unos a otros, y sobre todo que a la hora de crecer, pues crezca linealmente. Me hace falta más capacidad de cualquier tipo, micromemoria, IOPS o teras de almacenamiento, pues me compro otro nodo, y después otro nodo, y después otro nodo, y así sucesivamente. Al final, por encima siempre habrá una capa de virtualización, igual que en el modelo anterior, y por encima las aplicaciones en forma de máquinas virtuales. Todo integrado e integrando computación y storage. Esta es la idea de la hiperconvergencia y esto es lo que hace Nutanix. A nivel de virtualizador, ahora veréis que además son agnósticos a hipervisor, con lo cual puedo trabajar con múltiples opciones del mercado. Hasta hace poco había 3, ya hay 4. ESX, Hyper-V, SenServer, que ha sido agregado hace poco, y el propio hipervisor basado en KVM de Nutanix, que es Nutanix Acropolis. Al final, con esto lo que obtengo es una simplificación de esta pila tediosa de data center, en donde hay demasiadas capas, y pasar a algo muy sencillo en donde sobre una capa de red de data center, es decir, de baja latencia, me da igual si es 1 giga o 10 gigas, eso dependerá del rendimiento que requiera vuestro clúster de Nutanix. Cuanto más ancho de banda, más rendimiento. Pongo un Nutanix por encima y por encima el hipervisor que yo quiera. Y de esta manera tengo una sola caja que virtualiza.
Al final, Nutanix lo único que hizo fue lanzar la piedra y ahora todos los fabricantes de data center pues, han recogido el testigo y están lanzando productos de hiperconvergencia. Pero resulta que mientras todos hablan de computación y almacenamiento integrado y poco más, Nutanix eso ya lo tenía en su arranque, incluyendo almacenamiento basado en máquina, no en lunes, incluyendo servicios de backup y disaster recovery nativos, entre cajas Nutanix o incluso a veces, dependiendo del formato, contra una plataforma tradicional. De ahí pasó a la virtualización nativa con su propio hipervisor, a ser agnóstico hipervisor. El cliente es el que tiene que decidir el hipervisor, no el fabricante. No nos anclamos a un hipervisor solo porque he comprado su arquitectura hardware, sino que mañana puedo elegir irme de uno a otro en función de una estrategia interna de vete a saber qué. Empezaron a hablar de nube híbrida, es decir, integrado con Azure y con AWS. Empezaron a meter ciertas capacidades de Machine Intelligence para dar mucha información de reporte, que podáis gestionar esto casi como un operador de Google, sin hacer muchos esfuerzos y sin tener que saber qué hay por debajo. Y empezaron a dar servicios de almacenamiento basados en bloques y en ficheros. Pero en las últimas versiones ya han dado un salto cualitativo importante y se han ido directamente a hablar de soporte a contenedores, automatización cloud, movilidad de aplicaciones, su propio portal de autoprovisionamiento de aplicaciones y máquinas virtuales, microsegmentación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el resto están todavía arrancando, pues bueno, Nutanix pretende ofreceros por el mismo precio que siempre en vuestra casa un producto de Enterprise Cloud real, en donde no hace falta volverse loco irse a OpenStack. Si queréis hacerlo, por supuesto, está integrado, pero tengáis esa solvencia a la hora de proveer aplicaciones y servicios sin mayores problemas. Más cosas. Disculpadme que estaba viendo, pues había algún problema en el chat. Con esto al final, ¿cómo lo hago? Pues bueno, los servidores de Nutanix, eso que habéis visto antes, es una caja de 2 UEs, en donde puede haber 3 y hasta 4 nodos individualizados. Sobre cada nodo, los nodos son nodos x86 con micromemoria, disco de estado sólido y opcionalmente disco SATA. Tendríamos un servidor completo al cual le pondríamos un hipervisor, sin tocar, un hipervisor completamente normal, sobre el cual corre el software de Nutanix, que es ese CVM, corre en forma de máquina virtual, es una controladora de storage virtualizada, la cual da acceso a los discos locales de la máquina como si fuera una cabina externa. Al final el hipervisor solo sabe de cabinas, nosotros tenemos que engañarle por software defined storage y hacerle ver que lo que hay por debajo es una cabina a pesar de no serlo. Y lo que haremos es trabajar siempre en local, con los discos locales. Imaginaos el rendimiento y la latencia que da esto. Latencia de acceso a disco prácticamente nula y rendimiento el de un bus local y no el de una channel o una Fabric Clear Channel o el de una red Ethernet para IP Storage con una controladora limitada. Aquí no hay límite. Aquí la CVM como buffer utiliza un disco de estado sólido del tamaño que queráis, hay múltiples tamaños, y reservando un trocito, una partición de este disco de estado sólido por máquina virtual para que cada máquina vuele sin tener impacto del resto de máquinas. Si una máquina se vuelve loca en un nodo Nutanix, no puede impactar al resto porque el resto tienen garantizado su acceso a storage y su propio buffer a través de la CVM. En paralelo, cada vez que un dato se fija en el disco, ya os digo, normalmente SATA, pero podría ser un nodo Pure Flash 100% disco de estado sólido, según se fija, se replica a otro nodo del clúster. Podemos tener RF2, es decir, 2 copias de la misma información todo el rato vivas. Podemos tener RF3, 3 copias, o podemos aplicar el algoritmo Erasmus Code, el del algoritmo de los RAID 5, para optimizar un poco espacio en disco. Y de esta manera ir creciendo. Cuando quiero comprar un nodo nuevo, pincho el nodo nuevo, le pongo IPs, él habla con el resto de las CVMs, se reparte la carga y he crecido automáticamente con más micro, más memoria, más IOPS y más teras, porque todos los nodos trabajan en paralelo. Al final lo que hay por debajo es un DCS un poquito especial en donde Nutanix ha metido Hadoop.
la tecnología Hadoop, que vale para que Google funcione de manera distribuida y de esta manera brutal, con amasijos de información increíbles que no podrían ser soportados en una cabina, pues los tiene Nutanix metidos, esa magia, dentro de su NDFS, que es un Nutanix Distributed File System, con todas las capacidades que podéis encontrar en una cabina, pero embedidas en esta nueva idea, en donde yo no tengo nada que hacer, no tengo que gestionar nada, no tengo que dar nada de alta, esto funciona solo, ¿no? Hago snapshots, la localidad de los datos, que la máquina trabaje con los discos locales, eso lo hace solo, el auto-tiering entre disco lento y disco rápido, poder clonar, comprimir, deduplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo hace el producto por naturaleza. Y de esta manera pues pasamos a hacer todo mucho más sencillo. La compra, veréis que una oferta de Nutanix son 2 o 3 líneas máximo, no hay muchas más, no hay licencias añadidas, no hay complejidades de ningún tipo. El despliegue se hace en un par de horas, contando el enracado de máquinas, se enraca, se le ponen unas IP, se actualiza el producto y a correr. Realmente no hacemos nada, es un planchado de un hipervisor con el desplegar una OVA, que es la de Nutanix. Y no lo hago yo, sino que lo hace el propio Nutanix, ni siquiera te voy a ver ese proceso. A la hora de gestionar un solo GUI, de hecho, antes teníamos un GUI para Nutanix y otro para, por ejemplo, vCenter, pero ahora no. Ahora tengo el mismo GUI, es capaz de hablar con vCenter y no tener ni siquiera que abrir las dos cosas. Gestiono las máquinas virtuales desde el propio Nutanix, incluso cuando el hipervisor no es el de Nutanix. Y a la hora de crecer, es lo mejor, voy metiendo nodos uno a uno. Este es el motivo principal por lo que los proyectos VDI y gente como Parallels son amigos de Nutanix, porque en un proyecto VDI que arranquemos, por ejemplo, tal y como estamos ahora mismo colaborando en uno, con 100 usuarios y sin embargo quieren crecer a 5.000 en los próximos 3 años, dime cómo lo podéis hacer con una arquitectura tradicional. Aquí es muy sencillo. El cliente va eligiendo, pues quiero 100, vale, compramos estos nodos. Ahora quiero crecer 100 más, bueno, pues compro un nodo pequeño o compro 4 nodos, perdonad, compro 2 nodos pequeños o compro uno grande, dependerá del dimensionamiento, pero en cada escalado elegimos, hacemos ese dimensionamiento y podemos seguir creciendo. Y sobre todo, y lo más importante, un solo punto de soporte. Cualquier problema llama a Nutanix y ellos lo arreglan. Que el problema es de Nutanix, se arregla. Que el problema es del hipervisor, lo localizan y se arregla. Incluso escalan el caso interiormente para que yo no tenga que hacer ese esfuerzo. Y 3, si el problema es de la plataforma, de algo que hay por arriba, son capaces de sacarte un report que deja muy claro esto para que llames a tu fabricante de referencia y le digas, mira, me ha ocurrido esto y posiblemente pues hay algo que no está funcionando bien a nivel 7. Al final, como os decía antes, el roadmap de Nutanix es aplastante. Os invito a leer al respecto. Hay mucha información pública y si me la pedís os puedo pasar. Vamos por la 5ª versión y, bueno, pues el producto se divide, no os quito mucho tiempo más, en una parte de digamos, innovadora y de infraestructura, que es Acropolis, en donde tengo toda la componente de storage, ese software defined storage para engañar al hipervisor, tengo toda la resiliencia de producto en RF2, en RF3 o en Erasmus Code, tenemos todo el data protection, soy capaz de hacer backup dentro del propio Nutanix de las máquinas que corren dentro de él, o incluso, si quiero hacer disaster recovery, replicar contra otro data center o replicar contra la nube. Soy capaz de dar hipervisor propio. Si queremos ahorrar el dinero del hipervisor y resulta que invertirlo en la infraestructura o invertirlo en el aplicativo en sí, por ejemplo en Parallels, es un buen ahorro el de la licencia de VMware para invertirlo en este otro sentido. Esto sí me da valor y sin embargo el hipervisor a día de hoy ya no. El hipervisor cada vez más es un commodity que, quitando casos muy excepcionales, no me es necesario que tenga mayores funcionalidades que el correr máquinas, gestionarlas y que sea muy robusto. Y por último, componente de seguridad, tiene todos los sellos de seguridad del mundo, entre otras cosas, porque sus principales clientes cuentan con el ejército americano, la NASA, etcétera, etcétera. Por otro lado, a la hora de gestionar, queremos que todo sea sencillo. Pues hay una componente que es Sprint, que es la consola de Nutanix, la cual me permite gestionar todo desde un solo GUI sin ningún tipo de complejidad. Con un solo clic prácticamente puedo hacer todo, hay wizard para absolutamente todo. Si no encuentro algo, hay un buscador en donde le pongo crear snapshot y me lleva al punto del GUI donde hago un snapshot de una máquina virtual. Está todo perfectamente documentado, por supuesto. Soy capaz de, a nivel de operador,
saber exactamente qué está ocurriendo y si hay algún problema encontrarlo con solo 2 clics. No tengo la dependencia de una arquitectura tradicional en donde tengo que hacer un troubleshooting muy complejo de múltiples capas. Y por último, tengo un one click remediation en donde cuando hay un problema hago clic y se arregla. ¿Por qué? Porque o bien hay un problema hardware y en un clic soy capaz de resolverlo y que me mande una herramienta, un equipo de sustitución o un ítem de sustitución. Si resulta que es un problema de carga, en un solo clic es capaz de balancear o corregir ese defecto. Si es un problema de la máquina virtual, en un clic es capaz de reparar o de decirme cuál es el problema y qué podemos hacer. Entonces, la gestión pasa a ser radicalmente distinta a lo que hemos sufrido hasta la fecha. El GUI viene a ser algo como esto, si os fijáis, es algo como muy de operador. En Google dicen que un operador gestiona 10.000 nodos, pues con Nutanix esa es la pretensión. Puedo hacer 2 clics y ver exactamente qué está ocurriendo en cualquier momento y me da mucha información tanto de lo que ocurre ahora como de lo que va a ocurrir a futuro. Puedo prever qué hay en esa plataforma, hasta dónde va a escalar y qué me va a hacer falta y cuándo, dentro de un mes o cuando toque, si veo el crecimiento normal de mis aplicativos a día de hoy. Y con esto, pues, hoy estamos hablando únicamente de VDI, pero cualquier cosa virtualizable es un caso de uso correcto para Nutanix. Hoy me quiero centrar específicamente en VDI porque el VDI, además de ser un proyecto tipo que históricamente ha sufrido mucho con la arquitectura tradicional, sobre todo por ese crecimiento y porque es muy exigente en IOPS, los arranques, una tormenta de arranques de sesión tumba cualquier cabina, porque un Windows 10 ahora mismo puede irse entre 800 y 900 IOPS solo en un escritorio que sea un poquito pesado. Si resulta que son muy puntuales mis trabajadores y arrancan, no sé, 100 tíos a la vez, pues cuenta con que te hace falta una cabina de 80.000 IOPS que no esté haciendo otra cosa para arrancar a 100 personas. 100 personas no es un proyecto VDI aplastante y, sin embargo, las cabinas sufren. ¿Por qué? Porque no están ideadas para esto, porque no pueden trabajar en paralelo. Y, por último, pues a nivel de referencias, pues tenemos muchas. Estamos a punto de conseguir la número 100 en España, lo cual en 3 años es un resultado muy importante y muy interesante. Hay referencias de todo tipo, grandes, pequeños, medianos, por lo cual os invito a que tengáis esto en consideración y que os invito a que volváis a desempolvar ese proyecto VDI que no salía en cuentas, que no salía en números y que os parecía muy complejo de gestionar y analicéis si con el pack Nutanix más Parallels esto empieza a ser bastante más viable que antes. Creo que Víctor os va a hablar un poco de ello. Por último, bueno, hay dentro de Nutanix, uno de los grandes valores es su soporte. Hay varios equipos de soporte 24/7. El grado de satisfacción de un 97% y lo más importante para mí es un 92+, ese número ya ha cambiado en el último reporte, de Net Promoter, que es una empresa que revisa los soportes de los fabricantes y le pone una nota excepcional a Nutanix, cuando nunca había pasado de 55 puntos ningún fabricante de infraestructura. Estamos muy acostumbrados a que el soporte es única y exclusivamente el RMA, pero no, el soporte es todo. Si mi aplicativo está yendo lento, alguien me tiene que ayudar y quiero resolver esto cuanto antes porque mi negocio está sufriendo. Pues eso es uno de los highlights de negocio en Nutanix y por eso está en live. Y con esto os dejo con Víctor y le paso a él el control para que podáis ver el resto de la presentación. Muchas gracias, Alberto. Bienvenidos a todos. Soy Víctor Oribe, como bien ha dicho Alberto, soy el director comercial y de marketing de ADM Tools. Somos el representante y mayorista de Parallels para España. Alberto, pásame si quieres el rol de presentador para así ya muestro mi pantalla y puedo efectivamente. Ahí debería estar ya. Vale. Confirmarme que estáis viendo mi pantalla, Alberto, se ve, vale, sí, y se me oye perfectamente, ¿no? Se te oye con un vozarrón como el de Matías Prats. Adelante. Vale. Yo voy a hacer una pequeña exposición de qué es Parallels Remote Application Server. Entiendo que Parallels es una marca
bastante conocida, sobre todo del mundo Mac. Y desde hace 2 años Parallels adquirió una solución de un fabricante, se llama 2X Software, y bueno, desde 2 años acá esta solución pues ha sufrido una serie de mejoras que realmente la están acercando mucho a las funcionalidades de los grandes actores del mercado. Realmente Parallels Remote Application Server es una solución que nos va a permitir entregar y gestionar del mismo punto pues VDIs, RDSH, RDS. También nos permitirá en la misma plataforma servir aplicaciones concretas independientemente de su antigüedad, acceso a PCs físicos. Esta es una característica muy específica de Remote Application Server, es decir, que tiene un agente de PC de tal manera que podemos acceder remotamente a nuestro equipo físico en la oficina como si realmente estuviésemos sentados delante de él, o incluso también te permite publicar documentación concreta, es decir, la posibilidad de poder compartir determinados archivos o carpetas con usuarios tanto dentro de la LAN como de la WAN, y darle una caducidad a esa información, al compartir esa información. Bueno, realmente hoy en día hay un cambio importante en la forma de trabajar. Ya no se trata de gestionar PCs o portátiles de los usuarios, sino más bien entregar aplicaciones y escritorios a cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Bueno, esto viene motivado lógicamente por un aumento en la movilidad de los usuarios y a la utilización de diferentes dispositivos, de distintas tecnologías para poder trabajar. Y uno de los grandes retos con los que se enfrenta el administrador de TI hoy en día es, bueno, pues ofrecer esas aplicaciones de trabajo, o escritorios virtuales o archivos, como ya he comentado, a cualquier tipo de dispositivo, manteniendo la misma experiencia del usuario, sin que esto pueda incidir en la productividad y en la seguridad, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿cuáles son realmente los problemas que nos encontramos con este tipo de soluciones? En primer lugar, la complejidad, ¿no? Es decir, muchas organizaciones han optado por alguno de los principales proveedores de virtualización, llámese Citrix o VMware, y lo que se han encontrado normalmente es que tanto a nivel de usuario como desde la perspectiva de la gestión de TI, son soluciones que necesitan una gran cantidad de horas de trabajo para configurarlo, para ponerlo en marcha, y además se requieren habilidades muy específicas, es decir, una formación y una certificación muy costosa para poder ponerlo en marcha, y no solamente eso, sino también mantenerlo. Desde luego el coste, cuando estamos hablando de soluciones de este tipo, sabemos que el coste inicial no siempre es el coste que finalmente vamos a tener que desembolsar en base a que las necesidades vayan creciendo, porque son soluciones muy modulares que necesitan para tener más funcionalidades ir añadiendo una serie de módulos, lo que esto va incrementando el coste, y además son módulos que tienen sus configuraciones específicas, con incluso consolas diferentes de configuración, y que después, una vez configuradas de manera independiente, han de integrarse dentro de la configuración general, ¿de acuerdo? Y una tercera parte muy importante es la experiencia del usuario. O sea, lo que debemos entregar a los usuarios es un escritorio que sea realmente indistinguible de un PC convencional, o si no, disminuirá la productividad. Cualquier cosa que sea diferente a la manera habitual de trabajar, al final redunda en una reducción de la productividad. Bien, ¿por qué destaca principalmente para el Remote Application Server? Bueno, comúnmente lo denominamos RAS para abreviar, ¿vale? Es una solución que incluye una gran variedad de funciones y características, y es una solución todo en uno. Es decir, no hay módulos adicionales, no hay sorpresas posteriores una vez de la implementación inicial, sino que todo, es decir, desde la publicación de aplicaciones, entrega de aplicaciones, publicación de escritorios, gestión de la redundancia y la alta disponibilidad,
todo está incluido en el paquete inicial. Solamente hay un dato que hay que tener en cuenta y es la concurrencia de usuarios a la plataforma. No importa la infraestructura que tengamos detrás, en este sentido es una solución muy escalable. Realmente es una solución que complementa a RDP con características importantes como es el tema de la impresión y el escaneo universal. Cuando un usuario se conecta a la plataforma, pues todos los periféricos locales conectados a la máquina del usuario se pueden mapear en la sesión de tal manera que están disponibles para hacer uso de él. Es decir, podemos imprimir, por ejemplo, tenemos publicado una aplicación y podemos imprimir desde esa aplicación en la impresora local sin tener que estar pendientes de ningún mantenimiento de drivers en el servidor donde está publicada la aplicación. Dispone también de balanceo de carga, es decir, tiene un half que denominamos y lo que permite es balancear la carga de trabajo entre los distintos servidores de publicación en base a recursos. Realmente es una solución todo en uno y esto es algo muy destacable y una solución muy fácil de instalar y de configurar. Realmente cuando hablamos de Parallel RAS, la configuración y la instalación de Parallel RAS implementación, estamos hablando de unas pocas horas, ¿de acuerdo? Como ya ha comentado antes Alberto, es agnóstico en cuanto al hipervisor, es decir, funciona con los principales hipervisores del mercado que podéis ver en la diapositiva, pero actualmente estamos en la versión 15.5, la versión 16 saldrá, creo que está previsto que salga el próximo mes, el mes de junio, y ya va a tener soporte sobre Acrópolis. Por lo tanto, nos vamos a poder obviar ese coste del hipervisor utilizando el hipervisor propio de Nutanix, ¿no? Otra cosa muy importante y es que RAS dispone de clientes para... Es una solución multiplataforma, clientes para Windows, para Mac, para Linux, para Android, para iOS, para Windows Phone. Dispone incluso de clientes específicos para Chromebook y Raspberry Pi. E incluso no es necesario la utilización de clientes porque es capaz de publicar tanto aplicaciones como escritorios como PCs físicos, etcétera, basándose en navegadores HTML5, ¿vale? Esto, bueno, pues te da la versatilidad de poder acceder a los recursos corporativos sin necesidad de tener un cliente instalado. Bueno, realmente, como ya os he comentado, y esto es una cosa que hacemos hincapié, es que es una plataforma que es muy fácil y muy simple de implementar. Pero no solamente eso, sino también de gestionar y de mantener. Todas las funcionalidades están incluidas desde el inicio. Balanceo de carga, asistencia remota con shadowing, publicación de aplicaciones, redirección de impresión. No hay módulos separados que se tengan que ir añadiendo, sino que está todo disponible desde el inicio. Sí, perdón, ¿se me oye? Es que alguien me está diciendo. Sí, vale. Bueno, haciendo referencia a algunas características, el tema de la impresión y el escaneo universal es uno de los puntos fuertes de esta solución. El tema de la seguridad con temas de doble autenticación, integración SSL. Esto es algo importante. Yo siempre he dicho que el utilizar tecnologías estándar te permite garantizar un canal seguro entre servidores y clientes que operan a través de una LAN o de una WAN y siempre se realiza por puertos estándar, en este caso 443 o 80, con lo que no hay ningún impedimento, por ejemplo, para que usuarios que estén en una red, en una wifi pública, pueda ser en un hotel, un aeropuerto, se puedan conectar a los recursos corporativos sin necesidad de, bueno, puedan hacerlo, porque realmente los puertos estándar siempre están abiertos en wifis públicas, ¿de acuerdo? No así esto no pasa así con otras soluciones.
Bueno, lo que os he comentado también, el tema de la alta disponibilidad, que como sabéis en otras soluciones pues es necesario añadir otra serie de módulos adicionales de un coste bastante elevado para poder conseguir esta alta disponibilidad. Bien. Bueno, os he puesto aquí un pequeño ejemplo, ¿vale? De comparativa de precios entre Parallel Remote Application Server y los dos líderes del mercado a día de hoy, que es VMware y Citrix. Pero bueno, las conclusiones en esta diapositiva es que realmente tenemos una solución con el menor coste de adquisición, una solución con el menor coste de mantenimiento y una solución también con el menor coste de aprendizaje. Si a esto le unimos una fantástica experiencia de usuario, pues realmente tenemos una solución que combinada con soluciones de hiperconvergencia como Nutanix, pues podemos llegar a esos proyectos VDI que se quedaron, como antes dijo Alberto, en el tintero, puedan llevarse a cabo. Bueno, yo ahora en este momento, Alberto, creo que sí que estamos en tiempo para hacer una pequeña, para que mi compañero Diego López pueda hacer no sé si puedes localizarle y paso a Diego, eso es. Paso a Diego el rol, dadme medio segundo. Diego, vale. Convertir en presentador. Sí, un segundito, un segundo porque parece que tenemos algún problema, los problemas del directo. No hay problema. Si alguien tiene una duda, si queréis, mientras Diego va conectando a su Demolab, podemos plantearlo. Está abierto el chat, sentidos libres de lanzar preguntas y bueno, ahora veréis un poco cuál es un poco la lógica interna. Vais a ver, por un lado yo en esto soy muy tajante y como muy sincero, me he dedicado a temas de VDI y presentación de aplicaciones bastante tiempo y siempre he dicho que un broker VDI es una pieza bastante sencilla. Por un lado es un producto que lo único que hace es hablar con el virtualizador, con el hipervisor, para generar clones en tiempo real y arrancar y apagar máquinas. Y por otro lado es un portal normalmente de tunelizador SSL y presentación de acceso a las aplicaciones, simplemente te pinta los iconos y poco más. Entonces, digamos que la perspectiva habitual o tradicional que hemos tenido con los grandes fabricantes es un poco excesiva. Era muy caro tener una plataforma VDI o una plataforma de presentación de aplicaciones y cuando vi Parallel lo primero que me llamó la atención es esto, que ellos eran los primeros que decían no, es que esto hay que simplificarlo y poner un coste agresivo en la calle porque lo complicado es la infraestructura, lo complicado es el hipervisor y yo lo único que le doy es una lógica aplastante a cómo realizar toda la gestión de ellos. Entonces creo que el bundle tal y como va a quedar en junio con Nutanix, sin necesidad de un hipervisor especialista y Parallel por encima, es aplastante. Si os dais cuenta, la mayoría de funcionalidades de VMware, por poner uno de los ejemplos, de los últimos 4 años, no tienen nada que ver con mover máquinas virtuales, tiene que ver con la arquitectura, con esa arquitectura tradicional, con el fenómeno cloud, con el disaster recovery. Pero si yo lo que quiero es una plataforma de VDI sencilla, solo me hace falta un hipervisor que arranque y clone máquinas virtuales. Parallel comanda todo ese proceso, con lo cual el hipervisor no va a tener que hacer nada, la inteligencia la pone Parallel y lo único que sí es muy importante es que la infraestructura por debajo pueda rendir al rendimiento que Parallel le va a elegir, porque si Parallel quiere arrancar 200 máquinas virtuales y mi cabina no es capaz de hacerlo, mi proyecto entero va a sufrir. El proyecto entero, no ciertas máquinas virtuales, va a sufrir todo porque el cuello de botella va a afectar a todo. Esto es lo que habitualmente pasa en proyectos VDI y algunos de vosotros habéis tenido malas experiencias justo por este motivo. Y creo que ahora estáis en disposición de empezar otra vez, hacerlo desde cero, hacerlo con 2 players que arrancan desde cero con una idea mucho más simplista e intentar optimizar costes para que de verdad el precio por usuario salga pagable. Creo que Diego ya está ahí online. Sí, bueno, yo lo que quería decir, bueno, Diego ya está de presentador, Alberto, yo lo que quería comentar es que genial. Bueno, vamos a mostrar lo que es un poco la consola de administración.
Lamentablemente no vamos a poder mostrar nuestra consola. Nosotros es una solución para el Remote Application Server que utilizamos en producción. Consideramos que la mejor manera de conocer los productos es utilizarles, aparte que es una herramienta extremadamente útil para nosotros. Entonces, bueno, lo que se está mostrando, Diego, ahora es la plataforma de Parallels, pero es una plataforma completamente demo, como podéis ver, ahí hace referencia a Home. De todas maneras, insto a cualquiera de los asistentes que quiera tener una presentación más personalizada, a que bueno, se ponga en contacto con Alberto o conmigo y podamos hacer una presentación de la plataforma. De hecho, ya habíamos comentado con Alberto que cuando la versión 16 salga a la luz, pues posiblemente creemos un lab, ¿de acuerdo? Para que podáis ver ambas plataformas funcionando conjuntamente. Bueno, sin más, Diego, dejo a Diego que os haga una pequeña... Nada, van a ser 5 minutos para que veáis un poco la filosofía del producto. Bueno, buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Diego López, soy uno de los responsables a nivel técnico de la plataforma. Os voy a dar unas pinceladas para que veáis cómo Parallels se puede integrar en todo este ecosistema de VDIs y además nos puede ofrecer unos cuantos de servicios más. ¿De acuerdo? Estáis viendo, como ha dicho mi compañero, es un entorno de demo, ¿de acuerdo? Simplemente donde se ha querido reproducir un escenario completo donde tenemos todas las opciones posibles, ¿de acuerdo? Vamos a simplificar un poquito todo este ecosistema y lo vamos a dividir en unas puertas de enlace entre la plataforma donde nosotros vamos a elegir la seguridad de cómo accedemos a la plataforma a través de cualquiera de los clientes que tenemos para las múltiples plataformas, ¿de acuerdo? Van a ser los Secure Client Gateway, el Publishing Agent, que va a ser el que va a orquestar y va a organizar todo dentro de la granja de Parallels. Como podéis ver, es el mismo servidor, este es un sistema monoservidor, pero aquí podríamos implementar varios servidores en cada uno de los roles, incluyendo la posibilidad de diseñar escenarios de alta disponibilidad. Y luego ya uniríamos 3 mundos, por así decirlo, ¿de acuerdo? La capa de virtualización, ¿de acuerdo? Donde actualmente somos compatibles con VMware, Hyper-V y Citrix Server, pero como han dicho mis compañeros, en la versión que está a puntito de caer vamos a tener también el soporte de Acropolis, ¿de acuerdo? Con lo que la capa de hipervisor seríamos compatibles con cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Para poder la creación de máquinas virtuales. Y luego uniríamos el mundo físico, PCs físicos que podemos publicar y luego todo el tema de escritorio remoto o servicios de terminal server donde vamos a poder introducir todos los servidores que queramos para publicar sus escritorios o sus aplicaciones, ¿de acuerdo? Aquí luego entraríamos en temas de balanceos de carga, de gestiones de la publicación, ¿de acuerdo? En cuanto a temas de permisos, resoluciones, desde dónde lo publicamos, desde dónde dejamos de publicarlo, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver aplicaciones, escritorios, grupos, aplicaciones web o incluso carpetas. Y luego ya temas de gestión de las impresoras, ¿de acuerdo? Uno de los mayores dolores de cabeza en este tipo de entornos, cómo vamos a publicar, cómo vamos a utilizar las impresoras de los usuarios que se van a conectar a los recursos publicados, ¿de acuerdo? Idéntico para el tema de escaneos, la gestión de las conexiones, ¿de acuerdo? La gestión de estos endpoints que se van a conectar, desde dónde se conectan, qué sistemas operativos llevan, qué permisos le damos, una gestión de Thin Clients muy avanzada para todo el tema de endpoints Windows, ¿de acuerdo? De Thin Clients de Windows, e incluso luego ya tenemos temas de políticas de aplicación a usuarios, a las conexiones, ¿de acuerdo? E incluso tener posibilidad de tener desglosada toda la información de la plataforma desde un pequeño resumen. Ya os digo, este es un sistema en el que solo hay un servidor, ¿de acuerdo? Por eso tenemos una pequeña información, pero aquí podríamos tener un control de todos y cada uno de los servidores para ver desde dónde se están publicando, qué máquinas, qué aplicaciones, qué escritorios y tener un pequeño control de todo, ¿de acuerdo? Tampoco quiero indagar mucho más en la presentación, sí que es verdad que nos gustaría hacer presentaciones más individuales y sobre todo cuando salga la nueva versión con el tema de la Acropolis, pues poder indagar un poquito más para que veáis hasta qué punto llega esta integración y qué nos puede ofrecer, ¿de acuerdo? Sin más, dejo a mis compañeros, pues si quieren añadir algo, si hay alguna pregunta en el chat, pues que me la vayáis trasladando para poder ir contestándola. Muchísimas gracias, Diego, por tu concreción. Tampoco pretendíamos más, porque bueno, ya nos estamos prolongando en exceso. La última parte de la presentación, bueno, vamos a ver un poco cuáles serían bueno, insisto en el tema de las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que nos lo ponga en el chat o bueno, en cualquier caso, como vamos a dejaros al final nuestros emails de contacto, pues no tengáis ningún inconveniente en trasladaros todo lo que consideréis.
Por aquí hay, Sí. Daniel dice que tiene una pregunta sobre el nivel de integración de Parallels y Acropolis, pero no concretas la... Ah, vale, sí, ahora sí. Nos gustaría saber si a nivel de consola, de gestión de consola, la gestión de Parallels podríamos gestionar Acropolis o se debe hacer desde Freeze. A día de hoy, como os decía Víctor, no está la integración completa. Hay un partnership para mover Parallels sobre Hyper-V, sobre Sense Server o sobre ESX, pero en junio sale la integración. No sabemos todavía hasta qué punto. La integración, el tener integración sobre Acropolis quiere decir, además de soporte, quiere decir que las funcionalidades más avanzadas de Parallels las va a lanzar directamente a Nutanix, porque Nutanix tiene una red full API y le va a decir, oye, venme, por ejemplo, clonando en paralelo, hazme un copiado, un clonado de un escritorio y déjalo freeze con vistas a que el arranque sea más rápido, cosas de este estilo que hay en las integraciones entre brokers y cualquier solución de infraestructura. Dicho eso, tampoco hace falta mucho porque por cómo funciona Nutanix, las tormentas de arranque no le suelen afectar. Pero sí es verdad que también Nutanix tiene algunas cosas como de duplicación de memoria RAM, que es muy útil para entornos de VDI, en donde estoy seguro que Parallels y Nutanix están pues haciendo cositas. A la hora de gestionar, siempre vamos a tener dos GUIs distintos. Y de haber integración el día de mañana, sería más bien, integraríamos la parte de de Parallels dentro de Nutanix. Pero aún así, esto suele pasar con el hipervisor, pero no con el broker, porque el broker tiene muchos más aspectos interesantes que se salen del propio hipervisor y ahí no hemos entrado hasta la fecha. En Nutanix no hay ninguna asunción de VDI, digamos, de funcionalidades de gestión de VDI dentro del propio Nutanix, de la consola Prism, aunque sí las hay de hipervisor. No sé si lo he dejado claro o lo he liado mucho más. La historia es que clonar una máquina o tal es fácil y eso lo metemos dentro de Prism, pero toda la componente, el reparto de permisos, la publicación de aplicaciones que tiene Parallels y que es bastante más compleja, lo mejor es hacerlo en la consola de Parallels. Sí. También es cierto, perdonad, que lo bueno de un broker es que tú no tienes por qué tocar el hipervisor para nada. Por eso tampoco tiene mucho sentido. Las 4 cosas que haga el hipervisor, tú no tienes que bajar a clonar un escritorio, nada por el estilo, porque es el broker es el inteligente. Entonces, Parallels hace todo y posiblemente lo que no haríamos es entrar a Nutanix prácticamente nunca. Montaríamos un par de reports para que me avisen cómo va a crecer, si me quedo sin espacio en disco, cosas así, y en realidad el día a día lo tendría dentro de la consola de Parallels. Efectivamente, la integración ahora con los otros hipervisores es así. O sea, tú dices qué máquinas vas a clonar, en qué base las vas a ir publicando a un grupo de usuarios, con qué demanda, cuál quieres tener precreadas. Pero realmente quien le manda estas órdenes es Parallels al hipervisor que le toque, ¿de acuerdo? Y esa gestión nos olvidamos de ella desde el propio Parallels, ¿de acuerdo? O sea, esa integración entre estos dos mundos, independientemente de cuál sea el hipervisor. Bien, bueno, como veis aquí en esta slide, lo que hemos intentado reflejar es un poquitín la diferencia en cuanto a precios. Sí que es cierto que todos estos precios son precios a modo de ejemplo. Como sabéis, cada proyecto VDI, cada proyecto es único y por lo tanto cada proyecto tiene que ser analizado no solamente en cuanto a la infraestructura, sino también en cuanto al dimensionamiento del broker de una manera personalizada. Pero bueno, simplemente a modo de ejemplo veis que la infraestructura tradicional con un Citrix SendStop frente a una infraestructura RAS con Nutanix, pues bueno, la diferencia de precio es considerable. Deciros también que ya no solamente aquí hemos considerado la parte de publicación de VDIs, sino que hay que tener en cuenta que también con RAS no solamente vamos a poder hacer con la plataforma el tema de VDI, sino también vamos a poder publicar aplicaciones. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones la necesidad de plantear entornos mixtos, es decir, podemos tener unos determinados usuarios que sí que requieran VDIs, pero podemos tener otra serie de usuarios que solamente requieran el acceso a determinadas aplicaciones y todo esto lo podemos hacer desde una sola plataforma.
No sé si aquí, Alberto, quieres hacer alguna... Sí, yo un poco como pack completo, yo que lo he sufrido, me parece que la propuesta es súper agresiva. Fijaos lo que sería gestionar una cabina con su fabric o con su capa de comunicaciones de storage. Normalmente por encima hemos puesto blades porque crecen linealmente, y después por encima poner un hipervisor y después por encima poner un broker, que todo va separado, completamente separado. Esto ya es un rack en sí mismo, con lo cual si tengo externalizado mi data center, pago huella y espacio en rack unit por un montón de cacharros, y ahora venimos aquí y os decimos, nada, olvídate, una caja dentro de 3 o 4 nodos, con 4 nodos un poco gordos, en solamente 2 SUEs, con un perfilado más o menos normal, pues podríamos meter a lo mejor 400 o 350 escritorios totalmente redundados, y resulta que nos ponemos en la calle y nos hemos ahorrado el hipervisor gracias a Acropolis, pero nos hemos ahorrado todo ese sobreprecio que normalmente tienen los brokers tradicionales, porque Parallels tiene una apuesta bastante agresiva, pero es que voy más allá. En lugar de tener 2 plataformas, la típica de XenApp y la típica de XenVDI, Parallels os dice, no, esto es solo una, yo hago todo, y tú eliges. Si hoy tengo 100 y 100 usuarios en presentación y 100 en VDI, o mañana, por los motivos que sea, tengo 150 y 50, o hago una migración progresiva y paulatina desde escritorio físico a aplicación, y a presentación de aplicaciones y de ahí a VDI, al ritmo que vosotros queráis, porque Parallels no lo va a licenciar de otra manera y Nutanix no va a sufrir ni más ni menos. El tema es que vosotros elijáis en cada momento lo que deseáis, y con una gestión mínima. E incluso siendo muy cañeros ya, es que además en Nutanix no hace diferencia entre escritorios y no escritorios. Aprovechad y meter vuestros controladores de dominio, aprovechad y metéis las 4 aplicaciones que tengáis, y no tenéis que crear un silo adicional, que es que a nivel de gestión es muy tedioso. Gestionar una granja del antiguo Metaframe, de XenApp, por un lado, con otra granja de VDI por otro, porque me da miedo juntarlas, y con el resto del data center por otro, porque también me da miedo mezclarlo. Ostras, estamos complicándonos la vida cada día, y eso es un coste brutal que normalmente no metemos, el famoso OPEX, y que yo metería. A mí este 70% que sale aquí creo que es bastante más mayor en proyectos de VDI con este enfoque tan agresivo. Sí, correcto. Aparte que, bueno, no hablamos de lo que has comentado, todo el tema de mantenimiento de la plataforma. Es decir, en la parte tradicional, o sea, la parte izquierda de la slide, requiere no solamente una inversión inicial muy importante, sino que a nivel de mantenimiento es brutal la diferencia con la parte derecha de la slide, ¿no? Con RAS y con Nutanix. Y no hablemos de escalabilidad, es decir, que podemos ir adecuando nuestra infraestructura a medida que consideremos que tenemos que ir creciendo en el despliegue de VDIs o en el despliegue de entrega de aplicaciones, ¿no? Genial. Bien, y ya, bueno, esto es una cosa que faltaba por salir, ¿vale? Y luego lo que es la parte de, digamos que todo esto viene de un acuerdo estratégico de Parallels y Nutanix, y bueno, nosotros estamos desarrollando aquí localmente este acuerdo para realmente el poder ofrecer unos precios muy competitivos. Ya de por sí ambas plataformas son competitivas en sí mismas, pero lo que vamos a pretender en cuanto hablamos de bundle de ambas plataformas es ofrecer al mercado incluso precios mucho más competitivos y mucho más fáciles de entender. Es decir, lo que estamos trabajando en ello, de hecho ya estamos estamos un poquitín esperando a que hubiese esa compatibilidad, porque era importante con el tema de Acropolis, el poder ofrecer un precio sencillo de entender, un precio por usuario, un precio por VDI, ¿no? Que es un poco a lo que queríamos llegar. No sé si tenéis alguna cuestión, si Alberto quiere comentar alguna cosa más. Nada, por mi parte, que estoy encantado de colaborar contigo, Víctor, y que bueno, que lo que queráis solo pedid. Víctor es un tío muy proactivo y yo trato de serlo, con lo cual cualquier cosa que necesitéis pedir y bueno, jugamos.
hacemos precios, intentamos montar una POC, en breve montaremos un Demo Lab, lo hemos estado hablando para que veáis el pack completo en conjunto. Pedid y bueno, pues iremos buscando, que es nuestro trabajo. Vale. Bueno, pues si no hay nada más, bueno, agradezco a todos vuestro tiempo, que sé que es muy valioso. Y nada, estamos a vuestra disposición. Os voy a dejar la última diapositiva donde veis nuestros datos de contacto, ¿de acuerdo? Y bueno, un placer. Genial. Gracias. Hasta luego.